Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar Behavioral Finance, cómo evitar que las emociones te jueguen una mala pasada, en el que entrevistaremos a Juan Huerta de Soto, que es miembro del equipo de inversiones de la gestora Cobas Asset Management. Juan, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, pues antes de comenzar, quería comentaros que este webinar de My Investor se enmarca dentro de nuestro ciclo de webinars llamado Aprende con las gestoras, que es un ciclo en el que entrevistamos a gestores estrella y también a representantes de las principales gestoras nacionales e internacionales. Y lo que buscamos es que nos ayuden un poco a aclarar los principales conceptos relativos a la educación financiera y también, de paso, pues que nos ayuden a conocer un poquito mejor pues, el fondo que gestionan o, como es el caso de hoy, pues la gestora a la que representan. Aclararos también que el webinar de hoy constará de una entrevista a Juan Huerta de Soto, después de la cual abriremos un turno de preguntas en el que podréis plantear todas vuestras dudas. Si a lo largo de la presentación os van surgiendo estas dudas, no hay problema en que las vayáis dejando en el chat y luego cuando abramos el turno de preguntas al final, pues las recuperamos y las vamos leyendo. Y bueno, pues como os decía, hoy tenemos con nosotros a Juan Huerta de Soto, que es miembro del equipo de inversiones de Cobas Asset Management. Cobas fue fundada en el año 2017 por Francisco García Paramés, que es uno de los grandes gestores de referencia en el panorama español tras su salida de Bestinver. Y hoy por hoy Cobas cuenta con 1.700 millones de euros bajo gestión y un equipo de 42 profesionales, entre ellos Juan Huerta de Soto, que es miembro del equipo de inversión. Juan además es profesor en varias escuelas de negocios, lo que seguro que nos va a ayudar hoy a que él pueda explicarnos los conceptos que veremos de forma aún más didáctica. Así que si te parece, Juan, pues comenzamos con la entrevista. Muy bien. Bueno, el tema de hoy, como sabéis, es el Behavioral Finance, es decir, las finanzas del comportamiento y cómo nos influyen a la hora de tomar decisiones de inversión. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer, Juan, era precisamente para entrar en materia. ¿Cómo afectan las emociones humanas a la hora de invertir? ¿Hasta qué punto pueden resultar perjudiciales? Las emociones y la psicología del inversor son lo más importante a la hora de invertir. Son clave. De hecho, el temperamento, el carácter del inversor es quizás el factor más diferencial y más importante a la hora de tener éxito en la inversión a largo plazo. El otro día estaba leyendo justo un libro que me pareció muy interesante de un inversor muy reputado, en el que decía que hace 50 o 60 años, hace unas cuantas décadas, quizás el factor más importante era el factor de la información, es decir, que tenía una ventaja aquellos inversores que eran capaces de escarbar más a fondo en las cuentas anuales de las compañías, que en aquel momento obviamente no existía Internet, entonces implicaba un trabajo muy importante, ¿no? Pero con el paso del tiempo, yo diría que las últimas 2 décadas, y sobre todo de ahora en adelante, en mi opinión, el factor más relevante es el temperamento del inversor. Siempre ha sido clave, crucial, pero quizás ahora más. Y a mí me gusta una frase que creo que lo resume muy bien, de Benjamin Graham, ¿no? Que es considerado como el padre del value investing, en la que dice que el principal problema y potencialmente el principal enemigo del inversor es el mismo. Pero ¿por qué? ¿No? Me imagino que la gente nos estará escuchando y pensará, ¿y por qué puede ser el inversor su propio enemigo? Pues principalmente porque los seres humanos somos seres emocionales y al mismo tiempo somos seres racionales. Es decir, en nuestro cerebro hay dos sistemas, de forma muy simplificada. Uno de los sistemas es el sistema racional o analítico y el segundo sistema es el sistema emocional o intuitivo. Ambos tienen una función muy importante en nuestro día a día, en la toma de decisiones. No obstante, en el aspecto específico de los mercados, de la economía, de los negocios y, por supuesto, las finanzas, cuando prevalece el sistema emocional o intuitivo frente al sistema racional o analítico, nos podemos meter en problemas muy graves y podemos llegar a perder mucho dinero y tomar decisiones incorrectas, ¿no? Y esto tiene una explicación histórica o biológica, y no me quiero extender mucho, pero yo creo que es interesante decirlo, ¿no? Y es que lo que ha ocurrido, de forma muy, muy simplificada, es que el avance que se ha producido en las instituciones sociales, en la sociedad, en la economía, en los mercados, ha sido mucho más acelerado, mucho más rápido que
que el avance biológico que hemos tenido los seres humanos y nuestros cerebros, con lo cual, al final, nuestros cerebros están estructurados de la misma manera que estaban estructurados hace 100.000 o 150.000 años cuando estábamos en la sabana africana decidiendo si atacar al mamut o correr del león, ¿no? ¿Qué pasa? Que como tenemos esa misma estructura, cuando no tenemos que decidir sobre el león, sino que tenemos que decidir sobre nuestras acciones que están cayendo un 15%, es cuando entra en juego el sistema emocional y nos puede llevar a cometer errores muy graves de inversión. Uh-huh. ¿Y cuáles son los principales sesgos que tiene el inversor, Juan? Como lo del exceso de confianza, la ilusión de control, porque hay como unos sesgos, ¿no? que en esta disciplina, que es el behavioral finance, que al final es una cosa que está muy estudiada, hay sesgos que ya se han detectado que suelen tener los inversores a la hora de invertir. ¿Cuáles serían y cómo le afectarían al inversor? Bueno, hay muchísimos sesgos y, de hecho, cuanto más se estudia la materia, que es una materia relativamente nueva, más se van descubriendo, ¿no? Es apasionante, pero a mí me gusta resumirlo en dos grandes bloques. En primer lugar están los sesgos del conocimiento, que quizás son un poco más fáciles de combatir o de tratar de ponerle remedio, y en segundo lugar están los sesgos emocionales propiamente dichos, ¿no? Como ejemplo de sesgos del conocimiento tendríamos el exceso de confianza, por ejemplo, de un analista o el sesgo del conservadurismo. Es decir, una vez yo he llevado a cabo un análisis pormenorizado de inversión en una compañía, pues por así decirlo, apago la luz, cierro el libro y ya lo dejo así. Y conforme va surgiendo nueva información, yo no voy adaptando mi tesis de inversión porque ya tengo un coste hundido muy grande de todas las horas que he invertido en analizar esa compañía y luego cuando surge nueva información yo no la incorporo a mi análisis. Eso te puede llevar lugar a no ser suficientemente flexible y si cambian las circunstancias y por tanto cambia tu tesis de inversión, no ser capaz de adaptarte a las nuevas circunstancias, ¿no? Luego, lo que respecta a sesgos emocionales, algunos ejemplos muy claros, pues el más claro es el sesgo de aversión a las pérdidas, que significa fundamentalmente que los seres humanos y los inversores tenemos más miedo a perder dinero que a ganarlo, con lo cual nos produce un efecto psicológico, un impacto psicológico mucho más grande, y esto está demostrado científicamente, cuando tenemos unas pérdidas del 20% que cuando tenemos unas ganancias del 20%. Incluso cuando tenemos unas ganancias del 20%, por miedo a que estas ganancias se pierdan, preferimos vender, aunque nosotros sepamos analíticamente que todavía le queda mucho recorrido a nuestra inversión. Otro sesgo emocional muy claro es el del efecto rebaño, el efecto manada. Siempre nos gusta a los seres humanos, en todas las circunstancias y en el mundo de la inversión no es distinto, estar con el grupo, ¿no? Y si todo el mundo está comprando y se está forrando, pues a nosotros no nos gusta estar fuera porque fuera hace mucho frío y dentro del grupo se está muy calentito. Sin embargo, cuando todo el mundo tiene miedo y está vendiendo, pues tampoco nos gusta ir a contracorriente y vendemos con el conjunto del grupo. Esos son algunos de los sesgos quizás más destacables. Hay muchísimos, ya digo, pero bueno. En estos últimos tiempos, Juan, con todas estas correcciones que está experimentando la bolsa, ¿tú detectas alguno de estos sesgos en los inversores? ¿Crees que ha habido un poco de pánico, de componente emocional en estas ventas que hemos visto en los últimos días? Bueno, pues es curioso, sí que detecto, llevo tiempo detectando. Luego, claro, es una cuestión muy subjetiva, tanto a nivel cotidiano como a nivel inversor. Hombre, detectas que hay sesgos cuando te viene un familiar que es abogado, y con todo el respeto hacia los abogados, yo estudio Derecho también, y no ha hecho un número financiero ni un descuento de flujos de caja en su vida, y te dice que se está poniendo hasta arriba de criptomonedas y de Tesla y de Facebook y bueno, me parece bien, me parece un debate interesante y luego le preguntas, ¿y por qué? ¿Cuánto crees que valen? ¿Por qué las has comprado a estos precios? Y dice, no tengo ni idea de lo que valen, pero como están subiendo y está comprando todo el mundo, yo me meto también. Y esto te lo dice un compañero, un amigo, un familiar o el taxista, ¿no? Y cuando empiezan a pasar esas cosas es cuando nosotros, los value investors, pensamos que puede haber una señal de alarma muy clara, ¿no? Pues esos sesgos sí que los estamos viendo. Luego, recientemente he detectado uno, o me parece haber detectado uno, porque todas estas cosas son subjetivas de cogerlas con pinzas, ¿no? Que es que ahora que ha corregido el Nasdaq un 15% lo que llevamos de año y los últimos 3 meses pues lleva un 20% de corrección, no sé exactamente cuánto es el número, estoy notando el sesgo de conservadurismo y exceso de confianza. Es decir, gente que ya había invertido en el Nasdaq, que ha ganado dinero quizás desde comienzos de año, pero que ahora lleva unas caídas, dependiendo de la compañía, del 20, 30, algunas del 50%, están comprando más, en vez de plantearse si su tesis de inversión es correcta. Pero no están comprando más porque piensen que valen más. Muchos de ellos, a los que yo pregunto, están comprando más porque dicen, bueno, esto va a rebotar y va a volver otra vez a los niveles en los que estaba.
sin ningún tipo de fundamentación analítica, con lo cual te hace pensar, bueno, que hay un sesgo emocional y un sesgo de conocimiento y de error de conocimiento muy claro, ¿no? Un poco de wishful thinking también, ¿no? De como quiero que pase, pues casi que me voy a poner en situación de que eso va a suceder y voy a actuar en consecuencia. Una cosa, Juan, en Cobas tenés una gran vocación por esto, ¿no? Porque el cliente entienda hasta qué punto le afecta su propio comportamiento a la hora de invertir. Y de hecho, hace unos meses lanzasteis una app gratuita que permite que los inversores identifiquen, ¿no? Este tipo de pautas. ¿Cómo funciona esta app y qué tipo de información le proporciona al inversor? La app se llama Brain Investor, y es una app gratuita, es importante decirlo, y es una app que es gratuita y está disponible no solo para los clientes de Cobas, sino para todos los inversores que deseen descargarla y deseen meterse en la app y ponerse a trabajar un poco con ella, ¿no? Básicamente, el objetivo de esta app, que ha sido desarrollada por expertos de distintos sectores, ¿no? Por psicólogos, por financieros, por personas que se dedican al coaching, etcétera, es tratar de que el inversor tenga un mejor conocimiento de sí mismo, tenga un mejor conocimiento de los sesgos cognitivos y emocionales a los que puede estar expuesto y darle una serie de técnicas o herramientas para poder combatir de la mejor manera posible, en la medida de lo posible, dichos sesgos. De esa forma, el inversor trata de conocerse un poco mejor a sí mismo, porque también es cierto que los sesgos no nos afectan a todos de la misma manera, porque no somos robots, somos personas distintas y nuestro cerebro está configurado de una forma distinta. Entonces, pues lo primero es determinar cuáles son los sesgos a los que yo estoy más expuesto, quizás algunos estás más expuesto al pensamiento de manada o rebaño y otro más al exceso de confianza o a la aversión a las pérdidas. Entonces, primero detectar eso, luego saber cuáles son otros sesgos que existen en los que podemos caer, trampas psicológicas en las que podemos caer, y luego cuáles son las herramientas que tenemos a nuestra disposición para tratar de minimizar el impacto, hasta tal punto de que hay una iniciativa dentro de la aplicación de mentoring en el que una serie de mentores van a tratar de ayudar a todos aquellos que utilicen la aplicación a poner en práctica lo que hayan aprendido y las herramientas que hayan aprendido para mejorar su proceso como inversores. Uh-huh. Y entiendo que una de las razones por las que en Cobas tenéis este interés por divulgar sobre el impacto de las emociones es porque si en general esto ya es importante a la hora de invertir, en el ámbito de la inversión en valor lo es todavía más, ¿no? Porque como decía Buffett, hay que ser codicioso cuando los demás son miedosos y hay que ser miedoso cuando los demás son codiciosos, ¿no? ¿Qué papel juegan las emociones concretamente para un inversor value? Es cierto, ¿no? Me gusta mucho esa frase de Buffett. Bueno, lo primero, que yo creo que en Cobas, y especialmente en nuestro equipo de relación con inversores, que es un equipo muy bueno, hemos detectado una deuda que la gestión activa a nivel mundial, no solo en España, pero la gestión activa tiene con los inversores, que es la siguiente. Es una deuda formativa. ¿Por qué? Porque esto es un hecho y hay muchos estudios que lo muestran, cómo los inversores en fondos, de forma sistemática, tienden a ganar menos que los propios fondos. Porque hay tres tipos de inversores, por así decirlo. Están los inversores que meten en una gestora y se olvidan de sus fondos, con lo cual, por definición, ganarán lo mismo que gana la gestora. Hay otros inversores que incluso lo hacen mejor y meten en la gestora con las caídas, porque confían en su proyecto a largo plazo, con lo cual consiguen bajar su precio medio de entrada en los fondos y luego consiguen ganar más incluso que lo del fondo. Imagina, yo empiezo metiendo en 100, pero luego baja a 70, yo compro también a 70, con lo cual mi precio medio es 80 y luego cuando suba a 120, pues no he ganado de 100 a 120, he ganado de 80 hasta 120. Y luego, lamentablemente, está el tercer tipo de inversor, que es el más frecuente, ¿no? Que es el inversor que se ve movido por estos sesgos emocionales, por estos miedos, por estas avaricias, y que trata de hacer timing del mercado o simplemente se deja llevar por los miedos y vende en los peores momentos posibles y compra en los peores momentos posibles. Es decir, cuando se producen bajadas importantes, vende, con lo cual gana menos que el fondo, y cuando el fondo se recupera, en vez de beneficiarse de toda esa ganancia, compra mucho más tarde y por tanto no se ha beneficiado de la ganancia y compra cuando el fondo ya está alto y probablemente venga una bajada después. Con lo cual al final consiguen unos retornos mucho más bajos que los del fondo. Y contestando a tu pregunta, en el value investing sí, es muy importante. Yo creo que para todo inversor es muy importante, como estamos hablando, pero en el value investing quizás más por tres factores diferenciales. En primer lugar, que van de la mano de las características de lo que es invertir en valor. En primer lugar, la volatilidad. Para invertir en valor, por norma general o por definición,
hay que hacer las cosas distintas al mercado. Porque si tú quieres superar al mercado, no puedes hacerlo replicando un índice, porque si no, por definición, vas a obtener las mismas rentabilidades que el mercado. Entonces tienes que hacer o tratar de hacer las cosas distintas al mercado para superar al mercado. Cuando tratas de hacer esto, especialmente renta variable, se produce mucha volatilidad en los periodos de tiempo a corto plazo. No quizás en un periodo de 10, 15 años vista, pero durante un periodo de 1 a 3 años sí que se produce volatilidad. Entonces, tener concienciado al inversor y al cliente es muy importante, porque cuando ve subida del 40% quiere vender, aunque al fondo todavía le quede mucho recorrido, o cuando ve bajadas del 20, el 30 o el 40%, quiere vender y al vender es cuando realiza su pérdida y realmente ha perdido el dinero. Entonces, la volatilidad es muy importante y es uno de los factores que hay que corregir con esta concienciación y esta formación. La segunda es la vocación a largo plazo. Al final, el value investing consiste en invertir como mínimo durante un ciclo. Y un ciclo económico tiende a durar entre 9, 10, 11 años, lo que sea, ¿no? Entonces, al final, no estamos tratando de invertir a corto plazo, a 2, 3 años vista, sino a 10, 15 años vista. Y cuando tratas de invertir a ese plazo, vas a estar expuesto a muchos más sesgos emocionales durante ese periodo de tiempo, obviamente, porque es un periodo de tiempo más prolongado. Ese es un factor clave también. Y luego otro factor clave es el de los propios sesgos emocionales. Al final, pues, es importante como inversor en valor, cuando inviertes a contracorriente, muchas veces te vas a dar cuenta de que el mercado está en una dirección y que tú eres el único que piensa de una determinada manera. Con lo cual es fundamental construir y solidificar todos esos conocimientos sobre sesgos emocionales para que, aunque nos encontremos fuera de la manada, nos sintamos cómodos fuera de la manada, que es muy difícil, mucha gente no lo consigue. Es muy interesante lo que comentas del market timing, lo peligroso que es intentar jugar con ese elemento. Lo del market timing, que es, aclaramos, intentar acertar con el mejor momento de entrada al mercado para comprar o con el mejor momento de salida, si lo que queremos es vender, ¿no? Esto pasa no solamente cuando se compran valores directamente, acciones o lo que sea, sino que también pasa con los fondos. Es verdad que hay fondos que están yendo muy bien y entonces pues la gente invierte en ellos, quizá pues porque ve que un amigo tiene ese fondo y le ha ido muy bien en el pasado y compra. Y luego, pues como en el fondo no sabe muy bien por qué está ahí, ni qué riesgo tiene, ni qué comportamiento es esperable de ese fondo, ni entiende que tiene que esperar ese largo plazo, pues al más mínimo susto sale y entonces pues justo ha entrado en el peor momento del fondo, ¿no? Ha entrado cuando más arriba estaba, ha salido cuando más abajo estaba y lo de hacer timings en general es una mala idea, pues con un fondo de inversión es todavía más ilógico. Y luego, en general, el market timing pues, es una estrategia que hay muchos estudios que demuestran que no sale a cuenta, ¿no? No sé si podemos abundar un poco más en esta idea, Juan, porque, vamos, he visto distintos estudios en el pasado. Ahora mismo en el blog de MyInvestor pues, tenemos publicado un post un poco sobre esta cuestión, sobre las turbulencias en los mercados y qué es lo que debe hacer el inversor o lo que podría hacer en circunstancias como las actuales. Y efectivamente está visto que cuando se intenta acertar con ese timing no se consigue el efecto deseado y sale mucho más a cuenta esperar a que esas turbulencias pasen. Y además es más cómodo. O sea, simplemente mirar para otro lado, confiar en ese largo plazo y esperar que al final las aguas vuelvan a su cauce, ¿no? ¿Qué información tenéis vosotros de los estudios que hay sobre esta cuestión, Juan, del market timing? Pues mira, estudios específicos ahora no me viene ninguno a la cabeza que pueda citar bien con la fuente, etcétera. Lo que sí puedo decir es lo siguiente: el market timing es imposible y quien consiga hacer market timing o quien pregone que hace market timing ha tenido suerte en el pasado y probablemente esté mintiendo, con lo cual ahí nos tiene que destapar una señal de alarma tremenda. Bueno, a alguien le saldrá bien, pero no es fácil. Lo más fácil es que te salga mal. Hombre, yo no conozco, igual hay alguien, y seguro el mundo es muy rico en personas y habrá alguien, pero yo no conozco a nadie que haya hecho consistentemente market timing durante un periodo de 20, 30 años y haya ganado dinero. A alguien le puede haber salido bien pues a 3 años vista, pero es que pegar el pelotazo se puede pegar el pelotazo con muchas cosas. Yo también puedo ir al casino, tener un día de suerte y ganar mucho al blackjack. Eso no significa que yo sea un gran experto jugador de blackjack. Sin ánimo de ofender, pero es que es nuestra perspectiva y eso lo tenemos muy claro, ¿no? Al final, lo que el inversor tiene que tratar de hacer es pensar, bueno, vamos a ver, hay gente más inteligente que yo.
y me incluyo, estoy hablando yo, porque hay muchísima más gente inteligente que yo, que ya ha hecho todo esto. Entonces, si gente como Warren Buffett o Charlie Munger o muchos otros afamados y reputados inversores que llevan en el mercado 30, 40, 50, 60 años consiguiendo buenas rentabilidades, no consiguen hacer market timing, ¿cuál es mi ventaja comparativa respecto a estas personas desde un punto de vista de coeficiente intelectual y desde un punto de vista de experiencia para que yo pueda hacer market timing? Eso es lo primero que hay que plantearse. Lo segundo del market timing es que quizás, no sé cuál es el nombre específico, yo lo definiría como un sesgo de anclaje. Es decir, que la información más reciente que hemos vivido es la que tendemos a trasladar sine die a futuro. Con lo cual, si la bolsa está subiendo, yo tiendo a trasladar que va a subir. O si ha habido una pequeña corrección en bolsa, yo tiendo a trasladar que, como en los últimos años ha subido mucho las empresas tecnológicas, es simplemente una corrección y luego va a sufrir un rebote muy importante. O Tesla, como ahora ha caído, como las últimas veces ha caído 2 o 3 veces, pues ahora va a volver a tener el mismo comportamiento, ha tenido una pequeña caída del 20-30%, pero ahora va a volver a subir y va a multiplicar por 3 o por 4. Ese es el sesgo de anclaje. Entonces yo creo que tenemos que tener en cuenta, uno, que el market timing es muy difícil y tratar de encontrar a alguien que lo haga de forma consistente en el tiempo, yo no he encontrado. Dos, que muy probablemente aquí existe un sesgo emocional claro. Y luego, yo el otro día estaba leyendo la carta a los inversores de Seth Klarman, que es un reputado inversor estadounidense con sede en Boston, que decía una cosa que yo creo que es importante. Decía, y aquí hay que ser muy sincero y humilde. Mira, en los momentos de mercado alcista, en el que todo sube, lo inmobiliario sube, la bolsa se dispara, las tecnológicas se disparan, la renta fija se dispara, todo va muy bien. No te hace falta un gestor de activos, activo, es decir, uno que no que replique los índices, sino un activo que trate de encontrar compañías. Porque simplemente comprando un fondo indexado con comisiones muy bajas o incluso comisiones cero, como tenéis en MyInvestor, que me ha parecido ver, que me ha parecido fantástico, vas a hacerlo muy bien o incluso probablemente lo hagas mejor que cualquier tipo de gestor activo. Pero es muy importante tener un gestor activo, en mi opinión, preferiblemente un gestor value, si quieres invertir a lo largo de todo un ciclo. Es decir, no si quiero ganar mucho dinero del 2002 al 2008 y luego pegarme un batacazo del 70%, sino que quiero conseguir a alguien que me produzca unos buenos retornos anualizados desde el 2002 hasta el 2015 y que entre medias haya un ciclo. En ese caso, especialmente en los momentos de mercado bajista, tener un buen gestor en el que confíes, que sepa hacer las cosas y que haya invertido en buenas compañías, creo que es fundamental, porque va a tender a hacerlo mejor. Y bueno, no sé si te he contestado la pregunta, pero es un poco como veo yo el tema del market timing. Sí. Me has contestado, Juan, gracias. No, simplemente aclarar con respecto a MyInvestor. Bueno, yo creo que muchos de los asistentes ya nos conocen, pero si no, pues aclararos que tenemos una plataforma de inversión integrada por todo tipo de productos. Y dentro del mundo fondos de inversión tenemos fondos tanto de gestión activa como de gestión pasiva. Dentro de la gestión pasiva tenemos las principales firmas, tenemos Vanguard, tenemos Fidelity, tenemos Amundi, etcétera. Y luego dentro de la gestión activa, pues también tenemos las principales firmas nacionales e internacionales, boutiques, etcétera, incluidos, por supuesto, los productos de Cobas. Y luego, además, tenemos nuestro servicio RoboAdvisor, en el que ofrecemos ya carteras, es decir, conjuntos de fondos cuya distribución, cuya selección está hecha a medida de un determinado perfil de riesgo. Y entonces, pues la persona que no desea hacerse su propia cartera de fondos, sino que quiera comprar una cartera de fondos ya hecha y que esa cartera se adecue a su perfil, pues puede contratar una de las carteras que ya tenemos y hay diferentes perfiles y las comisiones pues son de las más reducidas del mercado. Bueno, y luego tenemos planes de pensiones, tenemos muchos otros servicios de inversión que os invito a que os paséis por nuestra web y los conozcáis. Pero bueno, volviendo a vosotros, Juan, volviendo a Cobas, vosotros sois una de las gestoras de referencia en el ámbito del value, como hablábamos antes, ¿no? De la inversión en valor. Y vosotros, sin embargo, a la hora de hablar vosotros, aparte del tema value, una de las cosas que destacáis es que vais a la contra del mercado, ¿no? Lo cual me suena un poco a filosofía contraria. ¿Cuál es en términos generales vuestra metodología de inversión y qué os distingue de otras gestoras boutique españolas? Bueno, aquí me gustaría hacer un pequeño comentario, que es, yo no creo que vayamos pregonando que vamos a la contra, simplemente que han sido momentos de mercado un poco complicados y que por definición nosotros pensamos que, como trataba de explicar antes, hacer value investing o invertir en valor es ir a la contra, por definición, por lo que estaba tratando de explicar antes de, si quieres superar al mercado,
tienes que hacer cosas distintas del mercado. Y si no, vas a hacer lo mismo del mercado o incluso peor, porque si cobras una comisión de gestión, si yo me dedico a replicar un índice y encima cobro una comisión de gestión del 1,5%, esas comisiones se van acumulando y lo haré incluso peor que el mercado. Para eso me compro un fondo índice y ya está. Entonces, nuestra filosofía de inversión es la filosofía de inversión en valor o value investing, que de forma muy simplificada es invertir en negocios, en compañías, en nuestro caso en compañías cotizadas en mercados de valores, ya que se puede hacer value investing prácticamente en cualquier tipo de activo, pero nosotros preferimos y creemos que el mejor son las compañías cotizadas porque la bolsa ofrece momentos de volatilidad que son muy buenos para el inversor en valor, para el que sabe aprovechar esas oportunidades. Entonces tratamos de invertir en buenos negocios, con buenos equipos directivos, que generan flujos de caja muy interesantes y atractivos a día de hoy, no proyectos de flujos de caja dentro de 20 años, sino que a día de hoy son compañías que están satisfaciendo necesidades y demandas de la ciudadanía, de los consumidores, y que generan unos flujos de caja hoy. Y que están cotizando, o que su precio en el mercado es sustancialmente inferior al que nosotros creemos, al valor que nosotros creemos que tienen estas compañías. Entonces, se puede hacer un trabajo muy detallado, que ahora voy a explicar un poco más. Invertimos en estas compañías con una vocación, como ya digo, siempre a largo plazo. Es decir, no invertimos para tratar de pegar el pelotazo a 2 años, sino que invertimos con una visión a 10 años mínimo. Si en 2 años, obviamente, el precio de la compañía sube hasta el valor que nosotros estimamos, pues la vendemos. Pero si tenemos que esperar 10 años, estamos cómodos esperando porque creemos que el valor está ahí. Todo esto lo hacemos con una metodología, como tú estás diciendo, con un proceso que consideramos que es lo más importante en cualquier tipo de gestora. Y de hecho yo recomiendo a cualquier inversor que vaya a invertir en una gestora activa que lo que tiene que analizar es el proceso de inversión de esa gestora. Con lo cual, cuando se reúna con el equipo de relación con inversores o con el gestor, que pregunte qué proceso siguen. ¿Y qué es el proceso? El proceso es, por así decirlo, la metodología en la toma de decisiones de inversión. Es un proceso mediante el cual nosotros desde Cobas tratamos, en primer lugar, de minimizar el riesgo. Aunque invirtamos en compañías cotizadas que todo el mundo directamente asocia a más riesgo, nosotros pensamos que eso no es el caso, porque volatilidad y riesgo consideramos que no es lo mismo. Es tratar de invertir en compañías que tienen poco riesgo o potencial de caída y mucho potencial de subida. Tratamos de minimizar el riesgo en todo momento. ¿Cómo lo minimizamos? De diversas maneras, mediante diversificación y sobre todo analizando muy en profundidad las compañías en las que invertimos y tratando de que tengan un margen de seguridad muy amplio. El margen de seguridad siendo la diferencia entre lo que nosotros creemos que valen y el precio al que están cotizando. Cuanto más amplio, mejor, porque si nos hemos equivocado en nuestra valoración, aunque no valga 100, sino que valga 80, todavía nos queda mucho margen. En cambio, si compras con muy poca diferencia entre el valor y el precio y te has equivocado, que muchas veces ocurre, entonces el valor va por debajo del precio y ya estás en pérdida. Entonces, intentar encontrar e invertir compañías con vocación a largo plazo, con buenos equipos directivos, minimizando el riesgo mediante diversificación, mediante un margen de seguridad, mediante una buena asignación de pesos dentro de la cartera y también, muy importante y a colación con lo que estamos hablando de sesgos emocionales, tratando de minimizar al mínimo posible los sesgos o el impacto de sesgos emocionales y cognitivos en nuestra toma de decisiones. Eso lo conseguimos de diversas maneras. Con este proceso inversor que decimos, también tenemos un equipo de inversión, aunque el gestor es Francisco García Paramés, pues tenemos un equipo de inversión en el que contrastamos todas las ideas y es muy útil porque muchas veces yo mismo estoy incurriendo en un sesgo y un compañero mío es capaz de verlo cuando yo tengo visión de túnel y no soy capaz de verlo. Por eso es muy útil tener un órgano colegiado en el que se debaten las ideas y se discuten para ver si alguien está cometiendo algún tipo de error. Y luego este proceso inversor, no tenemos que olvidarnos que se basa en un proceso inversor iniciado por Francisco García Paramés hace 35 años, que lleva en mercado aplicando la inversión en valor y que se ha ido depurando en el tiempo, con lo cual nosotros pensamos que tenemos un proceso inversor muy sólido, que es un animal vivo que se sigue fortaleciendo y sigue teniendo cambios conforme seguimos aprendiendo, porque en la inversión siempre estás aprendiendo, pero que creemos que de partida es un proceso muy sólido porque ya tiene un bagaje temporal muy importante que surge de Paco, ¿no? De Francisco. Bueno, es consolador pensar que los expertos, los analistas y los gestores también tenéis sesgos emocionales, o sea, que no es una cosa que nos pase nada más que al común de los mortales, sino que incluso los mayores expertos también corréis ese pequeño riesgo que vosotros neutralizáis, ¿no? Gracias a tener un comité en el que todos pues un poco
os complementáis en ese sentido y os neutralizáis, ¿no? Entonces, bueno, vosotros tenéis esta herramienta, ¿no? Para intentar contrarrestar los posibles sesgos en los que incurráis, pero el inversor particular, Juan, ¿qué puede hacer? Porque, claro, o sea, a lo mejor, pues imagínate, alguien se descarga vuestra app, descubre cuáles son los sesgos que tiene o tiene esa capacidad de darse cuenta de que, bueno, pues de que tiene unos sesgos a la hora de invertir. ¿Cómo puede contrarrestarlos? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿De qué modo puede intentar impedir que esas tendencias en su comportamiento le afecten en sus decisiones? Mira, primero te voy a decir con lo que estás diciendo que los profesionales tenemos muchísimos sesgos, al igual que todo el mundo, porque somos personas. Y aquí a mí me gusta mucho decir una frase de Daniel Kahneman, el que no lo conozca es Premio Nobel de Economía del año 2002 por su trabajo sobre economía del comportamiento, ¿no? Sobre behavioral finance. Y Daniel Kahneman dice, mira, yo sé perfectamente, probablemente sea la persona del mundo que más sesgos conoce y que mejor los conoce, y además conoce cómo combatirlos. Y yo día a día caigo en estos sesgos. Y eso es Daniel Kahneman. Me refiero, o sea, que todos vamos a caer en los sesgos. Sí es cierto, hilando un poco con lo que decía antes, que los sesgos cognitivos quizás es más fácil combatirlos. ¿Cómo los combatimos? Pues mediante un proceso de inversión muy sólido, muy robusto y muy trabajado, como estaba diciendo. Que, ojo, aquí no hay que engañar a nadie, lleva muchísimo tiempo. Y ahora entraré en eso, porque para el inversor particular a veces es incluso mejor invertir en una gestora de fondos que tratar de hacerlo por sí solo, porque consume muchísimo tiempo. Para que os hagáis una idea, yo me dedico 12 horas al día, prácticamente 365 días al año a esto y somos un equipo de 7 o 8 personas en Cobas. Entonces, igualar el número de horas un particular en su casa cuando viene del hospital porque es médico o viene del bufete de abogados a las 7 o 8 de la tarde y los fines de semana es muy complicado. Pero bueno, entonces los sesgos cognitivos quizás son más fáciles de combatir. Hay algunos métodos, ¿no? Que ahora entraré junto con los sesgos emocionales. Los sesgos emocionales son bastante más difíciles de combatir y todos incurrimos en sesgos emocionales. Formas de combatir. Lo primero es saber que existen estos sesgos, saber que nuestro cerebro tiene un funcionamiento, que es lo que he tratado de explicar de forma muy sencilla al principio, y que podemos incurrir en dichos sesgos. Y por tanto, tratar de analizar en todo momento si estamos incurriendo en dichos sesgos. Luego, ¿qué herramientas existen? Pues voy a decir algunas herramientas que tenemos en Cobas como profesionales. Pues en primer lugar, listas de comprobación. ¿Qué son las listas de comprobación? Bueno, pues un famoso checklist, por ejemplo, los que tienen los pilotos antes de empezar a pilotar un viaje, ¿no? Transoceánico en un avión, flaps on, tal, pues ese tipo de cosas, lo mismo en una inversión. He chequeado el EBITDA, he chequeado los ingresos, he chequeado que estos gastos son estos y estos, entonces vas comprobando todas las cosas para que no se te escape nada. Luego cosas un poco más sustanciales. Con toda la información nueva que ha salido, ¿estoy revisando mi tesis o no? Para no caer en el sesgo de conservadurismo o exceso de confianza en el que he dicho antes que puedes caer. Este tipo de cosas. ¿Qué más cosas tenemos? Pues tenemos diarios de comprobación. Cuando tú llevas a cabo una inversión, vas escribiendo en un diario, pues en un diario en papel o un Excel o un Word, todo lo que piensas sobre tu tesis de inversión. Conforme va saliendo nueva información y conforme la vas cambiando. He comprado, he vendido por esta razón, por esta otra razón. Y luego cuando termine tu tesis de inversión y vendas la compañía y hayas ganado o hayas perdido, vas hacia atrás y analizas las razones por las que invertiste y si has ganado o has perdido por las razones adecuadas o porque has tenido suerte. Porque hay mucha gente que vive en el engaño y que gana con 3 o 4 compañías en bolsa, pero ha ganado simplemente porque ha tenido suerte. Y cuando analizas las razones por las que ha comprado, no son acorde a la realidad. Simplemente ha tenido suerte y esas acciones han ido bien. Pero esa persona se autoengaña y piensa que es un fenómeno en bolsa, lo cual es peligrosísimo porque le lleva a invertir más y luego a perder todo su dinero. Como por ejemplo cuando llevamos una buena racha en el casino y creemos que somos invencibles, luego ya apostamos todo al negro y lo perdemos todo de una tacada, ¿no? Por poner un símil así un poco burdo, pero eso es así. Otra cosa importante que puede hacer un inversor particular, pues las ideas de inversión que tenga, bien trabajadas y desarrolladas, las puede debatir con otros inversores que él tenga en alta estima, porque considera que también son gente minuciosa y que trabaja las cosas. Y así poner en la palestra su tesis de inversión de una compañía para ver qué es lo que piensas nosotros, que profesionalmente es lo que hacemos diariamente. Cuando yo tengo una idea de inversión, la pongo frente al equipo de inversión y el equipo de inversión me la intenta tumbar.
Porque es mucho mejor, sin ningún tipo de egocentrismo ni nada. Es decir, al final aquí esto es una cuestión de ganar dinero para los partícipes. Entonces, es mucho mejor que yo tenga una idea de inversión, la trabaje durante 2 meses, la ponga frente al equipo y me la tumben en una mañana y por tanto no invirtamos en esa compañía, a que nadie te la tumbe, porque no la debates con nadie, te metas con un 5% de tu dinero en esa idea de inversión y luego te equivoques y pierdas todo tu dinero. Entonces, esto se trata de hacer el máximo trabajo posible antes de cometer un error y tener una pérdida permanente de capital o una pérdida de dinero. Entonces, esas son algunas de las herramientas de las que disponen los inversores particulares. Dicho esto, y aunque parezca un poco barrer para casa, yo lo he pensado siempre y lo pensaba incluso cuando no trabajaba en una gestora y era inversor particular. Yo muy pocas veces he invertido en bolsa de forma particular, sino que al principio para aprender, pero luego lo deposité en un fondo, porque pienso que el trabajo y las herramientas de las que dispone una gestora de fondos con un buen proceso inversor tienden a ser superiores y tienden a tener mucho más tiempo y horas dedicadas a superar este tipo de cosas que un inversor particular. Sí, es verdad, Juan, pero ten en cuenta que el partícipe de fondos de inversión también tiene que tener unas pautas de control de sus emociones, un poco por lo que veíamos antes, ¿no? Porque incluso cuando delegan esta gestión en un profesional, ¿no? Que es pues, pone su dinero en un fondo de inversión o en varios, si no gestiona sus emociones de forma correcta, luego ve que los mercados caen y vende su fondo de renta variable. O sea que a eso me refería un poco, que ¿qué puede hacer? Por ejemplo, imagínate un inversor que es consciente de que se deja llevar por el pánico más de lo que debería. ¿Qué crees que debería hacer ese inversor? ¿Intentar hacer autoterapia y intentar contrarrestar ese sesgo que tiene de escasa tolerancia al riesgo? ¿O quizá asumir que esa es su personalidad y que esa es su forma de ser y construirse una cartera coherente con esa falta de tolerancia al riesgo? Entonces, bueno, pues ya minimizar la exposición en la renta variable, porque total, si va a invertir en renta variable y en cuanto caiga va a vender en el peor momento, pues no sé si es mejor directamente que su cartera esté construida conforme a sus sesgos psicológicos o no, o si debería luchar contra sí mismo, un poco porque hay veces que esos sesgos van en nuestra contra, porque tú puedes ser muy conservador, pero si necesitas generar rentabilidad de cara a un objetivo financiero, pues no lo vas a conseguir muchas veces con renta fija. Vas a tener que estar en renta variable, sí o sí, o sea, vas a tener que intentar neutralizar esa parte de ti que no tiene tolerancia al riesgo, porque a veces el riesgo es necesario si queremos alcanzar una meta financiera. ¿Qué crees tú que debería hacer en ese sentido, Juan? El particular, el retail, el ciudadano de a pie. Tienes toda razón. Te pido disculpas porque no te había contestado bien a la pregunta. Tienes toda razón. Lo primero y más importante es conocer el tipo de inversor que somos. Y por eso yo creo que la app que hemos sacado en Cobas de Preinvestor es muy interesante y muy útil. Es imposible luchar contra uno mismo, ¿no? Se pueden tratar de poner algunos remedios, pero no podemos luchar contra nuestra propia naturaleza. Entonces tenemos que tratar de determinar qué tipo de inversor somos y cuál es nuestra versión al riesgo y a la volatilidad, que son dos cosas distintas. Pero vamos a hablar en primero de la volatilidad, que son fluctuaciones muy grandes en nuestro fondo, por ejemplo. Si yo no puedo soportar la volatilidad, no debo invertir nunca en un fondo de renta variable. Y aquí os voy a poner un ejemplo. Mi hermana es una persona fantástica, muy inteligente, una de las primeras personas de su promoción en la carrera, abogada, pero es que mi hermana, como meta dinero en un fondo y pierda un 30% en un año, se vuelve absolutamente loca y desquiciada. Pero no es su culpa, es porque enseguida piensa que sus ahorros están perdidos y entonces le entra el miedo y vende en el peor momento posible. Entonces, es un ejemplo muy, muy familiar, muy mundano, pero que es importante. Entonces, eso es lo más importante, la premisa básica, determinar el tipo de inversor que somos, cuáles son nuestras limitaciones y en función de eso configurar nuestra cartera. Esa es la clave. Luego, lo que yo te estaba diciendo respecto a un inversor particular o un inversor profesional, claro, el inversor particular una vez ha determinado que sí, que puede soportar la volatilidad y por tanto tiene la opción de invertir él por su cuenta en compañías cotizadas o invertir en un fondo de inversión activo, vamos a dejar por un momento los fondos indexados, tiene que determinar, bueno, cuáles son los sesgos emocionales a los que está más expuesto y tiene que ser realista y humilde y tratar de determinar si él va a poder hacer frente, a esos sesgos por sí solo o es mejor que lo haga un tercero. Y es cierto, una vez
ya hemos determinado que vale, invertimos en un fondo de inversión y ese fondo de inversión está cayendo un 20%, a todos nos entra el miedo. Pero, en primer lugar, ese fondo de inversión, para empezar, estará compuesto probablemente de 30 o 40 compañías. Mientras que si nosotros hemos invertido por nuestra cuenta, disponemos del tiempo del que disponemos y si queremos ser sinceros y analizar bien las compañías, podremos invertir en 5, en 7, en 8 compañías. Con lo cual, si le pasa algo a una o dos de esas compañías en las que no estamos invertidos, vamos a tener una pérdida más grande que si le pasa algo a un fondo de inversión que está diversificado en 30 o 40 compañías. Y luego tenemos que tratar de ver si nosotros por nuestra cuenta somos capaces de hacer frente a todas estas cosas de las que estamos hablando mejor solos o si el equipo de inversión en el que estamos apostando consideramos que tiene un proceso de inversión sólido, una vocación a largo plazo y además una transparencia suficiente que nos explica las compañías en las que estamos invertidos, por qué han invertido en esas compañías, cuál es la tesis de inversión de esas compañías, cuánto pesan en el fondo, están disponibles en cuanto descuelgo el teléfono y tengo un miedo. Además ponen a mi disposición apps como la de Brainvestor. Bueno, pues ese tipo de cosas ayudan. Si estamos nosotros por nuestra cuenta invirtiendo, estamos muy solos. Y cuando estás muy solo hace mucho frío, cuando estás fuera del rebaño, como decía antes. Entonces, no sé si te estoy contestando, pero vamos, contestando lo primero que me estás preguntando, sí, es Sí, 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 fundamental no, sí, sí, me estás contestando, sí, sí. saber tu perfil inversor, lo primero, y una vez sabes tu perfil inversor, tomar una decisión de por qué lado quieres ir, ¿no? Yo creo que no hace mal intentar poner un poco de racionalidad en nuestra propia emocionalidad, que no hay que tirar la toalla desde el principio, pues a lo mejor pues tenemos muy poca tolerancia al riesgo y a lo mejor podemos a base de formarnos, porque yo creo que la educación financiera también nos ayuda a poner un poquito más las cosas en su sitio. Pues a base de educación financiera, pues a lo mejor podemos abandonar un poquito ese sesgo tan emocional y centrarlo un poco hacia la parte racional. Pero bueno, hay un margen en el cual podemos actuar a base de educación financiera y hay otro margen que no, que es inevitable porque es nuestra forma de ser, es nuestra personalidad y como muy bien dices tú, pues lo mejor que podemos hacer es conocernos a nosotros mismos y bueno, y intentar utilizar las diferentes herramientas y estrategias para contrarrestarlo. Y obviamente todo lo que sea delegar en profesionales, pues es poner ese reto que es gestionar el sesgo psicológico en manos de un profesional que ya tiene herramientas muy específicas para bregar con esto, ¿no? Pues si pones tu dinero, si en vez de invertir directamente en bolsa, pones tu dinero en un fondo de bolsa gestionado por expertos, pues como es vuestro caso, tenéis ya pensado qué hacer para contrarrestar el tema de los sesgos psicológicos e incluso si inviertes en una cartera de fondos indexada, pues lo mismo, es una cartera que hay varios modelos de cartera para diferentes perfiles de riesgo. Una vez tú estás en el tuyo, ya sabes que el robo-advisor se encarga de todo. O sea, al final, si tú pones tu dinero en manos de un experto, ya la pelota está en su tejado. O sea, ahí ya, si has elegido un producto, por lo menos que el producto que hayas elegido sepas bien lo que hace y por qué lo hace y qué riesgos tiene. Pero ya, a partir de ahí, es ese experto el que va a tomar las decisiones. Si me dejas decirte una cosa, y perdona por interrumpirte, Sí. para el inversor particular que decide invertir por su cuenta, voy a tratar de aportar un poco de valor aquí, una hoja de ruta. Primero, como estamos diciendo, conocer cuál es tu perfil, ¿no? Luego, una vez ya has determinado cuál es tu perfil, conocer al máximo posible lo que estás hablando tú de la formación financiera y cuáles son los sesgos que existen y a los que puedes estar más expuesto. Después de eso, desarrollar un proceso inversor propio, lo más sólido posible y detallado. Es decir, ¿cómo mejoro yo la toma de decisiones de inversión en mi cartera personal de acciones? ¿Cómo puedo evitar los peligros en los que puedo incurrir, que ya sé cuáles son porque he estudiado los sesgos emocionales, etcétera? Y una vez hecho eso, seguir a pies juntillas tu proceso, aunque en el corto plazo no funcione, que va a ocurrir muchísimas veces. Y al final eso es lo que consiste invertir en valor. Es decir, cuando yo tengo mi proceso, aunque durante un periodo de 3 años yo parezca el tonto del patio, todos mis amigos estén ganando dinero con Ethereum o lo que sea, pero yo sigo a pies juntillas mi proceso de inversión, si tu proceso de inversión es sólido, robusto, está bien pensado, en un periodo prolongado de tiempo, durante un ciclo, durante 10 o 15 años, vas a obtener probablemente, muy probablemente, unas buenas rentabilidades. Pero tienes que ser capaz de seguir y no desviarte de tu proceso, que eso es lo difícil, porque todos sabemos cuál es la teoría, pero en el calor del momento nos cuesta mucho seguir nuestro proceso y las decisiones que tenemos que seguir y vendemos asustados o tenemos un poco más de avaricia o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa es la hoja de ruta que yo le daría a un inversor particular. Y tenemos que saber por qué invertimos, que esa es otra. O sea, para que haya un proceso, o sea, antes que eso, incluso todavía más básico es, pero ¿por qué estamos comprando esta acción? ¿O por qué estamos comprando esta criptomoneda? O creo que era también el propio Warren Buffett el que decía que no hay peor razón
para invertir en algo que hacerlo porque está subiendo. Y hay, yo creo que muchos inversores que lo hacen así, que compran o invierten pues porque está subiendo, pero no hay ellos no tienen una razón específica, no te digo ya nada, un método o una metodología, pero no tienen ninguna razón lógica para decir, no, estoy comprando esto porque está infravalorado por el mercado y creo que se va a revalorizar cuando pasen esta serie de eventos. No, sino que, bueno, compro porque está subiendo. Entonces, claro, si no hay Eso una es. razón, como para testarla luego, como para que luego te aferres a esa razón, si eso que has comprado, ese activo, tiene turbulencias, si ni siquiera sabes por qué la compraste, no había una razón lógica, ¿no? Y racional detrás. Entonces ya, claro, muy complicado. Bueno, centrándonos de nuevo en vuestra gestora, en Cobas, ¿nos podrías comentar, Juan, cuáles son los principales fondos de la casa y quizá darnos una breve pincelada de cada uno de ellos para que os conozcamos un poquito mejor? Vale, pues tenemos fundamentalmente tres carteras. Está la cartera internacional, que invierte en compañías internacionales no ibéricas, de todo el mundo, aunque fundamentalmente el foco está en Europa históricamente y ahora también, aunque también en compañías americanas, asiáticas, porque tenemos un analista basado en Shanghai que nos ayuda con las compañías asiáticas, porque creemos que es importante tener a alguien sobre el terreno cuanto más lejos geográficamente te vayas, ¿no? Para analizar las compañías. Esa sería la cartera internacional. Luego tenemos la cartera ibérica, que invierte fundamentalmente en España y en Portugal. Y luego tenemos la cartera de grandes compañías, que invierte en compañías de más de 4.000 millones de capitalización. Al menos el 70% del fondo en grandes compañías y el 30% del fondo libre. Se puede invertir en compañías de menos de 4.000 millones de capitalización. Estas son las tres carteras fundamentales y a raíz de esos tres pilares clave conformamos los fondos. Por ejemplo, tenemos un fondo internacional que sigue directamente la cartera internacional, un fondo ibérico, que sigue directamente la cartera ibérica, un fondo de grandes compañías. Luego tenemos otro fondo que se llama el fondo Selección o Cobas Selección, que es un 85-90% una réplica de la cartera internacional y el 10% restante serían las 5 o 10 mejores ideas de la cartera ibérica, que por así decirlo sería nuestro fondo estrella o el fondo más conocido no el más grande, porque junto con el internacional es muy grande, pero sí en el que más, probablemente en el que más se invierte, ¿no? Esos serían los fondos principales. Luego también tenemos fondos de pensiones que replican fundamentalmente la cartera ibérica y esas serían las. Y luego tenemos un fondo de renta fija, pero este fondo de renta fija es renta fija a corto plazo y aunque lo gestionamos activamente y tratamos de generar valor, invierte un 85% en renta fija y un 10-15% en renta variable, es un fondo cuyo motivo principal es que cuando algún inversor tiene miedo, pues en vez de realizar la pérdida y vender el fondo, que además si tienes ganancias pues tienes que pasar por caja de Hacienda, porque tiene un cargo fiscal, pues puedes trasladar tu dinero del fondo internacional, el fondo ibérico donde lo tengas, al fondo de renta fija, para aquellos que quieran hacer market timing en cierto modo y luego volver al fondo internacional cuando estés más cómodo. Pero al traspasar entre fondos no tienes ningún cargo fiscal. Entonces, en vez de realizar la pérdida o realizar la ganancia, pues te trasladas al fondo de renta fija y luego vuelves al fondo internacional. Es un fondo que tenemos ahí que sí, que ya digo, gestionamos activamente, pero es un poco más un fondo comodín. Y esos son los principales fondos que tenemos dentro de Cobas. Muy bien. Bueno, ni que decir, tiene que estar disponibles también en nuestra plataforma. He puesto los ISIN en el chat por si alguien quiere entrar a lo mejor en la ficha del fondo, conocerlo un poco mejor. También he puesto el link a nuestro buscador por si queréis buscarlos allí. Por supuesto, allí podréis encontrar tanto el kit como la como el folleto del fondo. Y también algunas de las principales magnitudes de cada uno. Otra cosa que quería comentar contigo, Juan, y es que en Cobas estáis muy comprometidos con la inversión ESG, bueno, con la inversión socialmente responsable, ¿no? Y los criterios en los que se basa esta inversión socialmente responsable de gobierno corporativo, de responsabilidad social y cuidado del medio ambiente. ¿Y a qué responde este compromiso? ¿Creéis que la inversión ESG realmente ayuda a gestionar de forma más eficiente el binomio rentabilidad-riesgo o es más una cuestión ética? A ver, el tema ESG es cierto que ahora está en boca de todos y nosotros creemos que se ha formalizado una cosa que nosotros ya veníamos haciendo desde el inicio de Cobas y, por supuesto, históricamente, que al final es invertir en compañías con cierto criterio, con sensatez. Es decir, en primer lugar, cuando estás invirtiendo a 10 o 15 años vista en una compañía, no puedes invertir en una compañía que
trate mal a las sociedades o a las comunidades en las que está presente, trate mal al empleado, trate mal a los proveedores, no pague bien, haga chanchullos contables, los directivos roben dinero. Es decir, esa compañía dentro de 10 años probablemente no vaya a existir. Va a estar quebrada o la haya metido algún pleito, etcétera. Al final es tratar de invertir en compañías que traten bien a todo el ecosistema en el que operan. Porque si nosotros invertimos en compañías para que estén dentro de 10 años, que es muy difícil tratar de prever si van a estar dentro de 10 años, pero es parte de nuestra labor, pues tienen que ser compañías que respeten dentro de este marco ESG que ahora se ha formalizado, pero que realmente es lo que nosotros veníamos haciendo, que respeten a todas las contrapartes y a todas las personas y grupos involucrados dentro de su actuar. Eso en primer lugar. Luego, en segundo lugar, en el ESG ahora se está dando muchísima importancia al tema de las emisiones, que nosotros creemos que es importante, desde Comas consideramos, no somos ningún tipo de negacionistas, consideramos, aunque alguno pueda pensarlo por compañías de petróleo y gas en las que estamos invertidas, por ejemplo, invertidos, ¿no? No es el caso. Nosotros pensamos, obviamente, que tiene que haber una transición energética, que las renovables son fantásticas y que hay que tender hacia un mayor peso en el mix energético de las energías renovables menos contaminantes. Eso es crucial. Dicho esto, pensamos que el discurso político y regulatorio actual durante los últimos año, 2, 3 años, se está separando un poco de la realidad y se está queriendo correr antes de andar. Entonces, las cosas se tienen que hacer con sensatez. Y si yo puedo sustituir el carbón por el gas, que es un 60% más contaminante en términos de CO2 el carbón que el gas, pues voy a tratar de hacerlo. ¿Por qué no invertir en compañías de gas que son menos contaminantes? Por supuesto, los molinos de viento son fantásticos, pero no se puede pasar a 100% de molinos de viento y solar fotovoltaica mañana, porque entonces nos encontramos con el problema energético que estamos viviendo a día de hoy, que encender la lavadora nos cuesta un ojo de la cara, ¿no? Pues ese tipo de cosas. Luego, lo que nosotros más priorizamos, además de lo que he dicho al principio, tratar bien a todos los stakeholders, como llaman los ingleses, todos los grupos que interactúan con la compañía, es la parte de gobernanza. Nosotros invertimos en compañías fiándonos de los equipos directivos con una vocación a muy largo plazo. Entonces, siempre hacemos un análisis muy detallado de la parte de la G, ¿no? De la parte de governance, ¿no? De la compañía, que consideramos que es fundamental la parte de gobernanza de una compañía. Que el equipo directivo sea un equipo honesto, sea un equipo ético, que tenga una alineación de intereses clara con los accionistas minoritarios que somos nosotros, que estén bien incentivados para generar valor a largo plazo, preferiblemente que tengan acciones en la compañía. No tanto stock options, sino acciones puras y duras compradas en la compañía, porque lo que le va a interesar a ese equipo directivo es generar valor a largo plazo y no simplemente pegar el pelotazo en 4 años irse, sino generar valor a largo plazo porque tiene una parte importante de las acciones de la compañía. Por eso, históricamente y en el margen hemos preferido compañías familiares, porque tendemos a pensar, aunque la casuística es enorme y hay casos que no se produce, pero tendemos a pensar que las compañías con un grupo propietario detrás mayoritario o con una familia que lo ha fundado, tienden a ver a 2, 3, 4 generaciones vista y no simplemente los siguientes 3 o 4 años. Entonces tienden a llevar a cabo actuaciones estratégicas que generen valor a largo plazo. Y eso consideramos que son los elementos más importantes del ESG. De hecho, cuando ha llegado todo el tema del ESG y ha habido que adaptarse al ESG, nosotros hemos considerado que ya estábamos adaptados al ESG, menos un poco tanto la parte de las emisiones, que ahora se está considerando que las compañías que fabrican coches, que obviamente emiten, porque son diésel o gasolina, o las compañías de petróleo y gas, no se puede invertir en ellas, o incluso las compañías de defensa últimamente están diciendo, fíjate la defensa qué importante es con todo lo que estamos viviendo en Rusia, como para no invertir en defensa, pues estas compañías no se puede invertir, porque ya no tienen el baremo ESG. Bueno, ESG igual no tiene la parte E, pero la parte G o la parte S puede ser muy buena. Os voy a poner un ejemplo muy rápido. Hay compañías de petróleo que son completamente denostadas, que suponen un 20% del PIB del país en el que están operando, o un 20% de los impuestos del país en el que están operando, y que invierten cientos y miles de millones en las sociedades locales, que son las sociedades más empobrecidas de las que podéis pensar, en Ghana, en Senegal, en Mauritania, mucho más pobre que la sociedad española, que si no fuese por esas compañías, vivirían en la absoluta pobreza, donde el índice de mortalidad infantil es altísimo, donde para conseguir agua tienen que andar 10 kilómetros a un pozo. Estas compañías de petróleo, supuestamente son muy malas desde una perspectiva ESG, en la S, que es la parte de sociedad, están haciendo mucho más que otras compañías que rankean bien ESG, pero que están haciendo muy poco en ese aspecto. Y también son buenas en la parte de gobernanza y, en mi opinión, cumplen una función social que es producir petróleo y gas, que la necesitamos para encender las luces, pues yo creo que cumplen el criterio. Entonces, nosotros consideramos que seguimos el ESG, pero un ESG sensato, yo diría.
Muy bien, y pasamos ya a la última pregunta, Juan, y ya después, si quieres, abrimos paso al turno de preguntas de los asistentes. Los que quieran pueden ir dejándolas en el chat. La última pregunta que te quería hacer era, ¿cuáles son vuestras perspectivas, las perspectivas que tenéis en el comité de inversión de Cobas para las principales clases de activo en el medio plazo? Un poco cómo veis los mercados en el medio plazo, ¿qué anticipáis? Bueno, hablando mal y pronto, en el medio plazo no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Sé que no Ni es qué- muy top-down vuestra visión, que vosotros sois más de selección de compañías y demás, pero bueno, seguro, estoy convencida de que aún así tenéis vuestro feeling de qué es lo que va a pasar pues, con los tipos de interés, con la inflación, qué puede llegar a pasar con las bolsas, qué tendencias o qué entorno crees que nos espera este año. Y tienes toda la razón. Además, te he dicho la respuesta fácil, pero nosotros pensamos que la macroeconomía es importante. Al final, todas las compañías en las que invertimos se desarrollan en un contexto macroeconómico y es importante, sin tratar de predecir el futuro, porque nosotros no tenemos ni idea de lo que va a pasar mañana, dentro de un mes o dentro de un año, en el corto plazo, sí que es importante saber un poco qué es lo que está ocurriendo a nivel macroeconómico y sobre todo las economías en las que operan nuestras compañías, que prácticamente operan en todo el mundo, con lo cual hay que tener una idea global. Te voy a dar un poco nuestra visión. Nuestra visión es que tendemos a pensar, parece ser, sin tener la bola de cristal, que la inflación no va a ser temporal. Porque la inflación parecía que iba a ser temporal en abril, luego ha cambiado el discurso de los bancos centrales y ya parece que no va a ser temporal y puede que sea una inflación más estructural de lo que se pensaba inicialmente. No tiene por qué ser una inflación del 7%, pero sí que podemos estar hablando de una inflación del 4 o el 5% sostenida en el tiempo, en el medio plazo. En ese caso, si eso se produce, acaban de publicar hoy, por cierto, el 6% del INE en España, viendo un 6,5% en diciembre, pero un 6% todavía, que es bastante alto. Si hay inflación en el medio plazo sostenida, entonces nosotros creemos que lo más importante es invertir en activos reales y no en activos financieros. Activos financieros siendo fundamentalmente caja y renta fija. Si hay inflación, el impacto que puede generar tener tu dinero en caja para tratar de hacer ese famoso market timing del que estábamos hablando o en renta fija, para el que no lo sepa, cuando sube la inflación y suben los tipos, que parece que es lo que va a pasar ahora, para tratar de captar esa inflación, la renta fija, que ha sido emitida a tipos más bajos, cae en picado su precio, ¿no? Entonces se produce una pérdida para el inversor en renta fija. Entonces, tendríamos cuidado con los activos financieros, donde creemos que puede haber una burbuja muy importante. Y nos trataríamos de enfocar dentro de activos reales. ¿Activos reales que comprende? Pues comprende todo tipo de cosas. Comprende oro, comprende petróleo, comprende inmuebles, comprende acciones de compañías, cotizadas o no cotizadas. Dentro de los activos reales, nosotros tendemos a pensar que los mejores activos reales en los que se puede invertir son compañías o son negocios, ¿vale? Acciones de negocios que están cotizando por debajo de su valor estimado y que producen ya a día de hoy un flujo de caja atractivo y por tanto no estamos hablando de compañías growth que se estima que dentro de 10 o 15 años van a ganar 4 veces más que lo que están ganando ahora, suficientemente difícil de saber más o menos en qué situación se encuentra la macro como para predecir dónde va a estar una compañía dentro de 15 años. Bueno, es que a mí me parece complicadísimo, nos parece complicadísimo. Por eso, tratar de mantenerse en compañías, buenas compañías, no comprar cualquier cosa, que ya están generando un flujo de caja atractivo a día de hoy, que están cotizando razonablemente baratas y con un descuento importante de su precio respecto al valor. Y eso es más o menos como lo vemos nosotros y creemos que hay que centrarse en eso como inversores a día de hoy. Muy interesante todo el tema de la inflación porque yo creo que ahí se ve un poco también este problema que hablábamos de los sesgos cognitivos, de los sesgos emocionales más bien, porque tenemos que, si no queremos perder poder adquisitivo, tenemos que sacar una rentabilidad a nuestra inversión. El listón está cada vez más alto con ese 6% del que hablábamos y puede más nuestro miedo a las potenciales pérdidas que el hecho de saber a ciencia cierta que vamos a perder poder adquisitivo si no hacemos nada. Que a veces no nos damos cuenta de que tener fobia a las pérdidas, pues está bien, puede tener su punto de sensatez, pero que si no haces nada, ya estás experimentando pérdidas. Pérdidas de poder adquisitivo, pero pérdidas en todo caso. O sea, tu dinero cada vez vale menos, cada vez vas a poder comprar menos cosas con él a medida que hay inflación. Y si no lo inviertes, si no haces que se revalorice ese dinero, si no lo haces que crezca, pues estás perdiendo, o sea, estás perdiendo ya de base. Entonces,
también lo hilo un poco con lo que comentábamos antes de que tenemos que invertir siendo conscientes de cuáles son nuestros sesgos para que nos sintamos cómodos en la inversión en la que estemos, pero sin renunciar a intentar educarnos e intentar convencernos un poco a nosotros mismos de que, bueno, pues que está bien ser conservador, igual que también está bien ser arriesgado, pero siempre con un poco un punto de racionalidad, porque hay veces que el contexto te pide pues que asumas ciertos riesgos o al revés, hay veces que el contexto te pide que seas un poquito más cauto y ahí pues tienes que luchar un poco contra ti mismo y si quieres ir sacarle todo el rendimiento a tu dinero, pues tienes que ser un poco racional. Bueno, pues abrimos ya el turno de preguntas de los asistentes. Una de las preguntas que hacen, Juan, una recomendación que te piden en realidad es un libro sobre psicología de la inversión. Sobre todo este tema del que estamos hablando hoy del Behavioral Finance, ¿qué manual recomendarías? ¿O qué libros has leído que creas que pueden ser de utilidad en esta materia? A mí me parece que para empezar, y no para empezar porque yo me lo leo cada cierto tiempo porque es muy útil, no sé si está en español, aunque yo creo que sí, la traducción sería El pequeño libro de finanzas del comportamiento, James Montier, The Little Book on Behavioral Finance. Esa es una colección que se llama The Little Book sobre finanzas, pues está el Little Book de Value Investing, el Little Book de Cómo construir tu riqueza, de Pat Dorsey, etcétera, etcétera, y uno de ellos es el pequeño libro sobre finanzas del comportamiento de James Montier, donde lo explica todo fenomenal de una forma muy resumida y además es un libro que se puede leer fácilmente en 3-4 días sin ningún problema, pues que es muy cortito, muy sintético. Yo es el libro que recomendaría si alguien quiere empezar o incluso si alguien no quiere empezar para ir leyendo porque es para refrescar conceptos, está fenomenal. Otra cuestión por la que nos preguntan, y además nos preguntan varios de los asistentes sobre ello, porque además es lo que está de actualidad y entiendo que está en la cabeza de muchos, es el tema de Ucrania, Juan, con este conflicto armado que está sobre la mesa, que puede llegar a desencadenarse en Ucrania. ¿Qué sectores sufrirían más? Preguntan algunos y otros concretan incluso en los fondos de Cobas que tienen, bueno, pues tienen compañías, algunas compañías que son de gas, que son de petróleo, ¿qué impacto puede llegar a tener? ¿No? O sea, este conflicto, este riesgo político que hay sobre la mesa, ¿cómo puede afectar a las diferentes, los diferentes sectores, incluyendo este del gas y petróleo? Bueno, pues a ver, la visión que yo voy a dar es de charla de café. Me refiero, nosotros en temas geopolíticos no dominamos nada y vamos siguiendo lo que ocurre, obviamente, pero creo que es un tema en el que no merece la pena invertir tiempo porque nos estamos perdiendo toda la película a los ciudadanos de a pie. Es decir, las conversaciones entre Putin y Biden, obviamente, nunca nos vamos a enterar de lo que hay detrás, ni nos vamos a enterar de qué están debatiendo y si estalla la guerra no vamos a saber tampoco por qué ha sido. Veremos en los medios de comunicación una respuesta generalizada que nos han transmitido, pero no vamos a saber nada. Entonces, yo creo que dedicarle tiempo a esto no merece mucho la pena. En Cobas lo que hacemos es tratar de encontrar buenas compañías que sean resistentes ante lo que pueda venir, incluyendo temas geopolíticos. Hombre, es cierto que cuando empiezas a plantearte invertir en una compañía hace 3 o 4 años, no pensabas que Rusia fuese a invadir Ucrania, ¿no? Como tampoco sabías que iba a ocurrir el COVID. Lo que pasa es que tienes que tratar de encontrar compañías lo más robustas posibles que generen flujo de caja ya hoy, porque imaginemos que son compañías que van a generar flujo de caja dentro de 5 o 6 años. Bueno, dentro de 5 o 6 años, si Rusia invade Ucrania y hay una guerra en Europa, a saber qué pasa dentro de 5 o 6 años, pero si ya tengo compañías hoy que me están generando un flujo de caja, pues igual pueden resistir algo mejor, ¿no? Entonces, bueno, es lo que digo, nosotros tratamos de buscar negocios y nos independizamos un poco de la visión geopolítica. Dicho esto, la cartera de Cobas, vamos a publicar dentro de muy poco, si no me equivoco, es mañana, nuestra última carta trimestral, que creo que va a ofrecer algo de luz sobre cómo la cartera de Cobas está estructurada para poder hacer frente a un escenario de inflación, destanflación, este tipo de cosas. Bueno, a bote pronto, nosotros tenemos en la cartera internacional un 17% en negocios relacionados con el petróleo y el gas. Es muy complejo aislar simplemente un factor y decir que si Rusia invade Ucrania y hay una guerra, ¿qué es lo que va a pasar con el petróleo y el gas? Pero aplicando un poco el sentido común, si el 30% del gas en Europa viene de Rusia y el 40% del petróleo de Europa viene de Rusia, y estos son datos de 2021, y hay unas medidas contra Rusia, y Rusia, por alguna razón, si toman medidas o sanciones económicas contra ellos,
cortan el gas o el petróleo, tiendo a pensar que va a subir mucho el precio del petróleo y del gas. Porque si hay que encender la luz y ya no viene el gas ni el petróleo de Rusia, habrá que comprarlo al otro lado. Pero ese petróleo ya se está demandando en China. Con lo cual, si tenemos que quitarle el petróleo a China que están consumiendo los chinos, tendremos que pagar más por él, que es por lo que el gas natural licuado este año se ha disparado, porque lo estaban consumiendo en China y lo queríamos en Europa, que nos habíamos quedado sin reservas, y se nos ha disparado el gas natural licuado. Por eso estamos pagando, entre otras cosas, el precio de la luz que estamos pagando. Entonces, históricamente, conflictos geopolíticos han dado lugar a crecimientos importantes en el precio de las materias primas energéticas, del carbón, del gas y del petróleo. Con lo cual, si ocurriese y se produjese así, que pueden ocurrir mil cosas, ¿no? Pero si produjese lo normal que ha ocurrido en la historia, pues esa parte de la cartera ganaría más dinero, ganaría mucho más dinero porque venderían petróleo y gas mucho más caro y por tanto las acciones de esas compañías tenderían a subir. Luego tenemos un 10% en compañías defensivas que consideramos en farmacéuticas, que independientemente de que haya una guerra o no, la gente seguirá necesitando un ibuprofeno o lo que necesite para el dolor de cabeza, y en compañías de defensa, que de hecho si hay una guerra, pues probablemente les vaya incluso bien, aunque sea muy duro decirlo, porque compañías que venden cazas, bombarderos o que mantienen las fragatas y los submarinos nucleares de Reino Unido, si hay una guerra, yo tiendo a pensar que el gobierno en cuestión, en lo último lo que va a recortar va a ser en defensa. Entonces las compañías van a tender a hacerlo comparativamente bien respecto a otras. Bueno, pues ahí ya he dicho más o menos un 27, un 30% de la cartera. Tampoco voy a desvelar todo lo que hablamos en la siguiente carta trimestral, pero yo creo que más o menos he contestado. Muy bien, muchas gracias, Juan. También preguntan por los bonos ligados a la inflación. Te preguntan qué te parecen estos productos, ¿no? Los bonos ligados a la inflación como inversión en renta fija, ahora mismo como posible contrapeso a la renta variable. ¿Cómo los veis? Bueno, bien, no es mi materia de conocimiento, es decir, tampoco soy muy experto en esto. No sé si hay bonos ligados a la inflación emitidos por el Reino de España, creo que no, y en Europa creo que es complicado encontrarlos. Sí que están los famosos TIPS, los Treasury Inflation Protected Securities de Estados Unidos, que sí que están ligados a la inflación, y en caso de inflación, bueno, pues esos bonos lo único que hacen es, en términos reales, te quedas igual, porque te están cubriendo la inflación. Entonces, no pierdes dinero, pero tampoco estás ganando dinero. Entonces, sí, puede ser una buena inversión defensiva. Entonces, si la inflación se va al 3 o el 4%, pues te pagan un 3 o un 4%. En términos nominales, te están pagando más. En términos reales, como la inflación también está subiendo, te quedas igual. Es más defensivo, por ejemplo, que tener bonos a 10 años emitidos al 0% o al 1% o tener caja. Pero tampoco me parece la panacea. Sí, puede ser un hedge, una cobertura de la cartera, pero tampoco creo que aporte muchísimo valor. Nosotros sigo pensando que es mejor invertir en compañías. Luego, además, ojo, cuidado con los bonos ligados a la inflación pueden inducir a engaño, porque, bueno, pues efectivamente tienen estas características, ¿no? Que te cubren sobre un exceso de inflación, pero claro, hay que comprarlos y pueden estar caros. Entonces, a lo mejor los estamos comprando a un precio que, bueno, vale, sí, nos están cubriendo el riesgo de inflación, pero ¿a qué precio? O sea, todo activo tiene sus cualidades, pero es importante comprarlo pues, a un precio atractivo porque si no, pues directamente ya no nos sale a cuenta, claro. Nos preguntan también si consideras que el COVID, toda esta situación en la que nos encontramos con el COVID, la pandemia, podría ser el catalizador para una rotación en favor de la gestión value. Después de, pues unos años que el value versus el growth ha estado un poco de capa caída y demás. Ya el año pasado vimos bastante repunte, ¿no? En los fondos value, en el éxito del value como filosofía versus el growth, pero en años anteriores pues había estado muy de capa caída. ¿Crees que el COVID le está ayudando un poco a que cambien las tornas? No lo quiero tampoco plantear en términos de value versus growth, porque nosotros defendemos que al final de lo que se trata es de encontrar buenas compañías, aunque algunas sean más clásico ejemplo growth u otras sean más clásico ejemplo value, y luego sobre todo que además son estrategias complementarias, que en una cartera bien diversificada cabe todo, caben fondos value y fondos growth, igual que caben fondos de gestión activa y fondos de gestión pasiva. Pero bueno, en cualquier caso, como filosofía de inversión, el value, pues oye, ha pasado una travesía del desierto en los últimos años. ¿Crees que el COVID puede suponer un punto de inflexión para ellos? Pues pensamos que sí.
el COVID puede ser un catalizador, un detonante de todo lo que ya se venía cociendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Como esa ha sido la expansión monetaria que han llevado a cabo los bancos centrales, y con el COVID y por otra serie de razones en las que ahora no me voy a meter, pues puede que se produzca esta transición. Al final, si hay inflación, que por el momento la hay, vamos a ver si es sostenida en el tiempo o no, aunque los bancos centrales ya están diciendo que probablemente lo sea. Si hay inflación, al principio había inflación, pero los bancos centrales decían que iba a ser temporal, con lo cual el año pasado, el año 2021 comienzos, empezó el value muy fuerte, pero en cuanto salieron los bancos centrales diciendo que era temporal, el value fue para abajo y el growth todavía lo hizo muy bien. Entonces, al final, quedó un poco todo en tierra de nadie y el value no lo hizo mejor que el growth. De hecho, yo tengo un gráfico muy útil que el value lo hizo exactamente igual que el growth o incluso un poquito peor. Ahora, cuando ha cambiado el discurso de los bancos centrales y dicen que la inflación sí puede ser sostenida y que por tanto tienen que subir tipos, y esta es la clave, cuando subes los tipos de interés, porque si hay inflación pero no se suben los tipos de interés, las compañías growth lo siguen haciendo muy bien, por la razón que ahora voy a explicar. Pero si se suben los tipos de interés, entonces las compañías que están cotizando a 50 veces beneficios, que no estoy diciendo ninguna barbaridad, hay muchas, lo hacen peor, por una causa muy, muy simple. Como la mayor parte de los flujos de caja de estas compañías no se están generando hoy, sino que se estima que se van a generar dentro de 20 años o 15 años, cuando tú un flujo de caja dentro de 15 años, matemática financiera, te lo descuentas, en vez de al 3%, que es igual a lo que se estaban descontando antes, porque los tipos estaban al cero, incluso negativos, ahora como se suben tipos te lo tienes que descontar al 6, automáticamente esa compañía y ese flujo de caja vale la mitad. Entonces esa compañía pasa de tener un PER 50, o estar a 50 veces beneficio, a tener un beneficio o un PER de 25 veces beneficio. Y lo estamos viendo. Pero me refiero, lo estamos viendo. O sea, ahora esta última semana lo han hecho un poquito mejor, pero yo estoy viendo caídas del 30 y 40%. Bueno, Netflix, para qué comentarlo, Meta, que es Facebook, que son las más famosas, y luego muchas otras compañías tecnológicas que, claro, cuando existe el miedo de que se suban los tipos, cae mucho el múltiplo al que están cotizando. ¿Qué es lo que está pasando con las empresas de renovables? Que han caído un 50% en lo que llevamos en enero. ¿Por qué? Porque una empresa renovable, por dos razones, van a generar flujos de caja dentro de mucho tiempo y cuando te los descuentas a un tipo más alto, valen menos, y son empresas que se están financiando con deuda a tipos de interés del 3%. Si suben los tipos de interés, se van a tener que financiar en vez del 3 al 5%. Y las empresas de renovables que tienen una TIR o una tasa de rentabilidad del 6%, financiadas al 3, cuando se financian al 5 al 6, su TIR baja a la mitad. Entonces ya no valen tanto, porque no van a generar tanto flujo de caja y el flujo de caja que van a generar dentro de 7, 8, 9, 10 años, traído al día de hoy, vale menos. Resultado, han caído un 40 o un 50% en enero, en un mes. Entonces, yo no sé qué va a pasar. Igual todo esto se da la vuelta y seguimos con la barbaridad que estábamos viendo, imprimiendo cada vez más dinero y las compañías valiendo en bolsa 100, 200, 300, 500 veces, 100 veces ventas, ni siquiera beneficios, porque algunas están a 100 veces ventas, ni siquiera beneficios. Puede pasar eso o puede que esta corrección siga y que las compañías, siendo fantásticas compañías, growth o lo que se quiera, en vez de estar cotizando a 60 veces, están cotizando a 18 veces, lo cual está muy bien, todavía es un PER razonable, pero claro, entre medias te has comido una caída del 60% en tu inversión. Uh-huh. Otra cosa que nos pregunta Juan es, bueno, pues existiendo estos sesgos emocionales que afectan al inversor, ¿no crees que el futuro está en la inteligencia artificial y en la gestión automatizada? Porque cada vez están más en boga fondos que utilizan, ¿no?, la inteligencia artificial, incluso el machine learning, para, bueno, pues para invertir, pero pues, a través de software, ¿no? Claro, esto, sesgo emocional ninguno. Eso ya es, por lo menos eso es lo que tenemos que conceder. ¿Qué futuro crees que tienen, habida cuenta de que tienen esta capacidad de no dejarse llevar por las emociones? Yo pienso que lo de la inteligencia artificial es muy difícil, ¿no? Y seguro que avanza un montón, pero en campos de actuación humanos sujetos a creatividad, ya no solo hablo de la inversión, porque la inversión no es una ciencia, es un arte, y cualquier otro tipo de campo de actuación humana, como crear una pieza de música, una obra maestra o este tipo de cosas más artísticas, más creativas, la inteligencia artificial todavía le queda un buen camino por recorrer. A mí se me viene a la cabeza el ejemplo de un fondo muy famoso que se creó en los años 90, en el que había 3 o 4 premios Nobel que informatizaron todo, hicieron unos algoritmos súper complejos que nadie entendía y que supuestamente siempre iba a ganar dinero. Es un fondo que quebró.
y en el que había 3 o 4 premios Nobel, como ya digo. La inversión, perdón, creo que es un ámbito de actuación en el que un robot a día de hoy no puede superar al ser humano. Todavía no conozco un robot que lo haya hecho mejor que Warren Buffett, que Charlie Munger, que Walter Schloss o que muchos otros inversores. Porque creo que hay que tener estos sesgos emocionales, bueno, superar los sesgos emocionales, pero ¿qué le dice al robot que cuando algo lleva un 50% de caída tiene que comprar más o tiene que ponerse a vender? O sea, hay determinada información que, que no es fácil, ¿no? Tiene que haber un componente humano. No sé si lo estoy explicando bien, pero yo creo No, sí, que sí, no, y además es muy poético lo que estás diciendo en realidad. O sea, hay un punto, un feeling, ¿no? Que a lo mejor solamente tienen los humanos y que no siempre son traducibles a una máquina, ¿no? O a un software, quién sabe. O sea, la inversión no son solo números, a lo mejor, de hecho, vosotros los gestores value, a la hora de conocer en absoluta profundidad las compañías en las que invertís, muchas veces entrevistáis al management de la empresa, ¿no? Y ese, desde luego, esa información, ese feeling que os produce hablar con el gestor de una empresa, que os comente los planes de futuro que tiene esa empresa, etcétera, eso, claro, una máquina es difícil que tenga esa valoración, ¿no? Humana, porque al final las empresas en las que invertimos están gestionadas por humanos también. os voy Y, a poner un ejemplo. Hay un libro muy bueno que se llama Rango, de David Epstein, que en uno de los capítulos muestra cómo en acciones del ser humano muy repetitivas, como jugar al ajedrez, una máquina ya supera al ser humano. Una máquina ya supera al ser humano, porque son acciones acotadas, dentro de las cuales, si tienes un algoritmo muy potente y puedes repetir muchas veces lo mismo, vas a superar al ser humano. Pero cuando a eso se le mete juegos de estrategia dentro del ajedrez, dentro de los cuales cabe visión espacial, visión de abstracto y temas más creativos, las máquinas siguen sin ganar a los seres humanos. O una máquina puede tocar, un robot, digamos, una pieza de Beethoven a las mil maravillas, mejor que un ser humano. Pero una máquina no sabe hacer jazz, porque el jazz es ir improvisando sobre el momento. Y todavía no hay máquinas que hagan jazz y que se pongan ahí encima y lo empiecen a hacer bien. No sé si estoy transmitiendo el mensaje, pero es que en los ámbitos creativos todavía yo creo que a la inteligencia artificial le queda un buen trecho. Otra cosa que nos pregunta Juan es sobre lo que hablábamos antes, la inversión contrarian, que por cierto yo hacía esta aseveración sobre vosotros porque vosotros en vuestra página web os definís así, en la parte de filosofía de inversión destacáis que uno de vuestros leitmotiv es a contracorriente y con paciencia, y decís que la capacidad para ir a la contra del mercado es vuestro principal rasgo diferencial. Pero bueno, sabemos que en vuestro caso, sobre todo lo vuestro es el value investing. ¿Qué opinas de la inversión contraria? Nos preguntan, ¿no? Que respecto a las finanzas del comportamiento y como estrategia de inversión, ¿crees que es un enfoque acertado? Opino que es muy dura, sobre todo cuando la tienes que aplicar en tu día a día durante muchos años. Pero sí, al final no se trata de ser contrario por el hecho de ser contrario. Es decir, no es ver información o ver compañías y decir, yo voy a ir en contra de todo lo que dice la gente. No, el mercado es muy sabio, está lleno de gente muy inteligente y al final no tenemos que olvidar que la inversión es un acto de arrogancia, en el sentido de que yo estoy comprando pensando que sé más que el que me está vendiendo o que otro potencial comprador que se está absteniendo de comprar. O sea, realmente conceptualmente es muy arrogante lo de invertir. Ahora tienes que aplicar mucha humildad, tienes que dedicarle mucho trabajo, tienes que tratar de determinar siempre con un grado de incertidumbre, porque invertir no es otra cosa que siempre es una visión hacia futuro y el futuro es irradicablemente incierto, pero dedicándole mucho trabajo, tratar de ver cómo crees que van a salir las cosas o cómo de robustas son las compañías. Y en función de eso, si estás convencido del trabajo que has hecho y de tu tesis, tienes que independizarte un poco de las idas y venidas del mercado, que en 6 meses dicen A, en 6 meses dicen B, lo hemos visto este último año. La inflación va a ser temporal y el mercado hace una cosa, la inflación no va a ser temporal y en un mes vemos una corrección brutal que no habíamos visto en los últimos 10 años. Entonces, hay que tratar de aislarse de eso es a lo que me refiero ser contrario, pero ser contrario no por el hecho de ser contrario, a nadie le gusta, no, yo voy en contra de todo el mundo, no, eso es como un niño con una pataleta, no, ser contrario nosotros nos referimos a hacer un buen trabajo de fondo y con ese trabajo de fondo hecho, aunque el mercado opine contrario a nosotros seguimos adelante y tratamos de pescar en aguas revueltas, porque tratar de pescar en aguas revueltas cuando el mercado tiene incertidumbre a corto plazo, cuando hay una deslocación muy importante en el mercado que nosotros estamos viendo, pues cuando pescas ahí
estás sembrando para obtener unas buenas rentabilidades en el futuro. Eso es lo que nosotros pensamos y tratamos de hacer. Uh-huh. Otro de los asistentes, Juan Alberto, dice que no tiene ningún fondo de cobas, pero que le gustaría comenzar con vosotros y que qué fondo le recomiendas. Me imagino que eso debe de ser muy difícil, ¿no? Decir qué fondo recomienda uno de la casa, porque todos son criaturas vuestras, pero a lo mejor algún inversor que no, bueno, pues que todavía no haya invertido en ninguno de vuestros productos. No sé si hay alguno que consideres tú que es el más representativo o el más variado o bueno, o vuestro superventas, que por lo menos ahí tienes un criterio objetivo y nadie te va a poder acusar de favoritismos. ¿Cuál sería el superventas de vuestra casa? Yo se lo contesto muy fácil. Yo invertiría, como ya dices, todos tienen sus cosas, ¿no? Pero yo invertiría en el fondo selección, que es un 90, 85, 90% nuestra cartera internacional y un 10, 15%, más bien 10% nuestra cartera ibérica, las mejores ideas de nuestra cartera ibérica. Creo que es un fondo bastante heterogéneo, muy bien construido, muy robusto, o sea, tiene la parte internacional que es la que más pesa, donde encontramos muchísimas oportunidades interesantes de inversión, pero también tiene las mejores ideas de la parte ibérica, que son compañías que conocemos muy bien desde hace algunas de ellas décadas, que conocemos muy bien a los equipos directivos y que creemos que sí que aportamos valor porque las conocemos muy, muy bien y entonces sabemos invertir en ellas bastante bien. Yo creo que el fondo, vamos, yo personalmente y casi toda mi familia tenemos todo nuestro dinero, la mayor parte de nuestro dinero metido en el fondo de selección. O sea, que te doy un poco la contestación de lo que hago yo por si te puede servir. Uh-huh. Otro de los asistentes, Juan, pregunta por vuestra app, o sea, la app que habéis puesto en marcha en Cobas para ayudar a los inversores, una app gratuita, por cierto, para ayudar a los inversores a identificar sus sesgos cognitivos, sus sesgos psicológicos y bregar con ellos. Nos pedían que le recordásemos la app, lo tenéis en el chat, pero bueno, os lo pongo otra vez. Espera, a ver, ahí la tenéis. Y también preguntaba... bueno, decía que hablábamos de inversiones para ciclos a 10 años. Bueno, en realidad hablabas más bien de ciclos a 5 años, ¿no? Un mínimo de 5 años, no tendrían por qué ser 10. Pero él comentaba, si por edad no quiero esperar tanto para disfrutar de los rendimientos de mi dinero, ¿qué aconsejáis? Bueno, es verdad que la renta variable no tiene por qué ser la respuesta a todas las necesidades de inversión. O sea, hay personas que tienen objetivos de inversión a más corto plazo, pues evidentemente no tiene por qué no tiene por qué invertir solo en un fondo de renta variable o tener una cartera integrada exclusivamente por fondos de renta variable. Ya igual tiene que incorporar un porcentaje más importante de fondos de renta fija, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Juan? Pues mira, yo le diría a ese oyente que nos está viendo que si no tiene un horizonte temporal a 10 años, que mejor no invierta en renta variable en general y en nuestros fondos, aunque son un poco así. ¿Por qué? Pues porque a corto plazo nosotros no podemos saber qué es lo que van a hacer los fondos. Y yo le podría haber dado una respuesta hace 5 años exactos, es cuando lanzamos la gestora y haberle animado y haberle dicho, claro que sí, invierte con nosotros porque tenemos un método, tenemos un proceso, tenemos gente muy buena trabajando día a día muchas horas para hacer esto y no hemos ganado dinero. La realidad es que nuestros fondos todavía no están ganando dinero y no están teniendo la rentabilidad que nosotros esperamos. Yo estoy absolutamente convencido de que lo van a hacer. Pero claro, imagina que yo esa recomendación hace 5 años, alguien me podría venir y decir, oye, ¿qué pasa con tus fondos? Hombre, lo normal es que los siguientes 5 años sí que ganen dinero, porque si no, si en 10 años no hemos ganado dinero, obviamente las cosas no están funcionando y yo pienso que las cosas van a ser muy positivas más pronto que tarde. Pero por norma general y por filosofía, si no se tiene un horizonte temporal, 5 años me puede parecer poco. Diría que entre 5 y 10 años, más bien tirando a 10 años, que es lo que puede cubrir un ciclo económico, yo no invertiría en renta variable, porque si se va a necesitar disponer de ese dinero en 3 o 4 años, y en ese momento tienes una caída del 20-30% de tus fondos, pero sí o sí necesitas pagar la universidad de tus hijos o una casa, vas a vender los fondos con una pérdida y es una verdadera pena. Ya no solo por la pérdida, sino por el coste de oportunidad, porque podías haberlo invertido en una cosa que te diese una rentabilidad mucho más pequeñita, pero oye, que a lo largo de 4 o 5 años y quitándote la pérdida, pues igual hubieses generado un 5 o un 10% de rentabilidad en 5 años y no una pérdida de un 30%. Entonces yo creo que la renta variable y los fondos de renta variable siempre tienen que ser para personas que tengan una mentalidad a largo plazo. Dicho lo cual, la edad no me parece que sea importante. Nosotros tenemos muchos inversores que tienen una edad más avanzada y que invierten, pues por ejemplo, para dejarle el dinero eventualmente
a sus hijos o a sus herederos o lo que ellos quieran, ¿no? Me refiero a que al final es un dinero del que de partida tienes que pensar que no vas a necesitar disponer de él en los próximos 5 o 10 años al menos, y que luego quieres dejar ahí con paciencia para que se vaya acumulando y eventualmente, pues sí, dentro de 10 años retirarlo si quieres, o incluso dejarlo más tiempo o pasarlo a tus herederos o hacer lo que quieras con él, ¿no? Pero siempre con una vocación largo plazo, sí. Bueno, se nos está agotando el tiempo, Juan. Vamos a pasar a las 2 últimas preguntas, pero te pediré que las respondas, por favor, con brevedad, porque es que se nos vaya la hora. Nos pregunta uno de los asistentes por el metaverso, este concepto de la creación y desarrollo del metaverso. ¿Cómo crees tú que puede influir o hacer cambiar la industria de la gestión de activos? ¿Qué papel crees que puede llegar a tener? Pues con muchísima brevedad, no tengo ni idea, lo siento muchísimo. Yo no, sobre el metaverso no domino nada. Hace poco me he leído un informe y he aprendido un poco más, pero no puedo dar ningún tipo de contestación formada Además, porque... también te digo una cosa, no creo ni que ellos mismos sepan muy bien el potencial que tiene. O sea, creo que es una Es cosa tan cierto, nueva que incluso las propias compañías que están apostando por ello están todavía explorando qué van a hacer y dónde van a estar la rentabilidad de eso, que es siempre la pregunta del millón, de vale, sí he hecho esto, pero ahora cómo le saco dinero. Yo creo que está todavía... eso es cierto. Y de hecho, eso sí que puedo responderlo, porque yo tuve un cuadrito muy bueno de las contestaciones de lo que es el metaverso de las principales compañías implicadas, Facebook, Microsoft, Oracle, y ninguna decía lo mismo de lo que era el metaverso. O sea que yo muy difícilmente voy a poder decir lo que es el metaverso y cómo puede afectar a la gestión si ni siquiera la gente de Microsoft o Meta, Facebook, sabe lo que es el metaverso, ¿no? Y ya la última pregunta, que esta es fácil, Juan, sobre los fondos de Cobas que están registrados en Luxemburgo. ¿Hay alguna razón por la que estén registrados en Luxemburgo? ¿Es algún tipo de cuestión que da más agilidad a la hora de comercializarlos? ¿O nos preguntan que por qué están domiciliados allí? Bueno, yo creo que esto lo puede contestar mejor el equipo de relación con inversores. Los fondos que comercializamos a través de MyInvestor, si no me equivoco, están domiciliados en Luxemburgo, pero luego también igual se puede acceder a los fondos directamente a través de la gestora española. Pero es un tema que quizás es mejor preguntarlo al equipo de relación con inversores, que seguro que van a saber Pero bueno, en cualquier contestarlo. caso son los mismos fondos, Los tiene, mismos la fondos. rentabilidad es la misma, todo es Eso lo es. mismo, o sea que no hay ningún tipo de Son problema, exactamente los mismos fondos. ni fiscal, ni financiero, ni nada, ¿no? O sea, es el mismo producto y ya está, es una cuestión más Correcto. casi burocrática, como si dijéramos. Muy bien, pues damos ya por finalizado el webinar, estamos ya al filo de las 7:30. Lo primero de todo, agradecerte a ti, Juan, Juan Huerta de Soto, miembro del equipo de inversiones de Cobas Asset Management. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por ayudarnos a aprender un poquito más sobre este tema tan fascinante del Behavioral Finance. Muchas gracias a vosotros. Y nada, y a los asistentes, pues darles también las gracias por estar ahí con nosotros y recordarles que la grabación del webinar de hoy estará disponible a partir de mañana en el blog de MyInvestor, tanto la grabación del webinar como el podcast del webinar. Y en el blog de MyInvestor, pues además, pues podréis encontrar todo tipo de contenidos relacionados con la educación financiera, post, vídeos, podcasts, otros webinars y demás, así que os animo a que os paséis por el blog de MyInvestor, que se llama MyBlog, incluso que os suscribáis. La suscripción también es gratuita y así os mantenemos informados de los últimos posts y los últimos contenidos que vamos subiendo. E incluso dentro de este blog tenemos un consultorio de dudas de educación financiera, ¿no? Conceptuales, teóricas. Así que si se os ha quedado alguna pregunta en el tintero hoy o se os ocurre pues, a partir de mañana sobre Behavioral Finance, o cualquier cosa relacionada con la inversión, pues nos escribís a este consultorio que encontraréis en nuestro blog, que se llama Hello My Investor, y estaremos encantados de ayudaros. Así que lo dicho, muchísimas gracias a todos y que paséis una buena tarde. Gracias a Dios.